para que nos quede como el registro de la clase, entonces para que todos estemos enterados que estamos grabando. Y bueno, no, esperaré si ya puedo iniciar, el ingeniero Over me dirá. Me confirman si ven mi pantalla, si me escuchan. Señora, sí se ve, si la escuchamos. En Chile se escucha fuerte, se ve. Gracias. Bueno, entonces muy buenas tardes a todos, gracias por este espacio. Y pues hoy la idea es tener una charla muy amena acerca del planeamiento minero. Nos vamos a enfocar mucho pues en la minería de carbón. Yo antes de iniciar, quiero iniciar con esta imagen. De pronto ustedes dirán, bueno, la ingeniera, ¿por qué inicia con esta imagen? Pero es que definitivamente hemos aprendido que esta imagen nos permite ver que hay muchas maneras de llegar a un fin, a una meta, y dentro de la planeación, esta imagen nos recuerda que pues definitivamente hay muchas maneras de hacer esa planeación, que esto está cambiando, y mi invitación hoy es a que abramos un poquito ese pensamiento que tenemos de pronto de esa manera habitual de hacer las cosas. No sé si recuerdan esta imagen, pero este gran ciclista le ocurrió algo y él tuvo la opción de quedarse allí esperando a que le trajeran su nueva bicicleta, y él tomó la decisión entonces de seguir hasta que llegara su bicicleta para llegar al fin. Así sucede en la planeación, porque la idea es buscar esa mejor opción que pueda tener una buena meta en nuestra minería. Entonces, nosotros partimos de una motivación, y es que queremos hacer una minería bien hecha. Esa minería bien hecha, pues representa obviamente que nosotros como tal miremos los diferentes esquemas que puede pasar dentro de todo un proceso minero. O sea, dentro del proceso minero tenemos el diseño, pero también tenemos que ver la variación de lo que está ocurriendo en el mercado, y cuál es la afectación o cómo nos pueden estar percibiendo las personas que estamos cercanas a nosotros frente a esa minería, y qué es esa tasa de retorno que le vamos a dejar a la región cuando ya esa minería no esté. En Colombia estamos en ese proceso de entender que pues definitivamente la minería tiene que ser un apalancamiento para dejar luego del proceso cosas buenas para la región, y esa es nuestra motivación, una minería bien hecha. Porque pues definitivamente si no tenemos ese resultado, pues lo que vamos a ver es que pues pueden haber no buenas informaciones que puedan pensar o hacer pensar que esta minería no es buena, que no tiene un buen enriquecimiento, que no va a generar nada, sino que pues lo que puede dejar son impactos negativos. Entonces, la planeación está enfocada a que todo ese esquema se vea de una manera diferente, y que definitivamente se vea como lo que es, como un apoyo, como un apalancamiento para las diferentes regiones. Quería iniciar con esto antes de que comencemos, porque, bueno, ¿qué vamos a ver? Yo quiero que hoy conozcan por qué para nosotros es tan importante esa minería en nuestra región, para qué planificamos, cómo lo vemos nosotros, y cuál es esa promesa productiva que nosotros hacemos con la planificación a aquellas personas que van a hacer su inversión y que quieren entregar un recurso. ¿Cuál es la importancia de esa planeación? ¿Cómo lo vemos nosotros desde acá? Que pues yo sé que ustedes allá están muy adelantados en el tema, pero que nosotros desde el punto de vista sedimentario hemos tratado de ajustarnos y podernos ver como una planeación estratégica. Veo que muchos chicos me están pidiendo como el acceso, Carmencita, no sé. Bueno, como les decía el ingeniero Over, nosotros nos encontramos en Valledupar, que más que la región por insignia del vallenato, es una región que está llena de
de muchas cosas por mostrar. Dentro de ellas tenemos muy cercana la minería de carbón, y allí se encuentra la Fundación Universitaria del Área Andina, una de sus sedes, porque pues tenemos más sedes. Tenemos una sede en Bogotá, tenemos una sede en Pereira, y tenemos la sede de la Fundación Universitaria del Área Andina del Valledupar, y allí tenemos el programa de Ingeniería de Minas. Quiero contarles que el programa de Ingeniería de Minas es un programa que está acreditado en alta calidad. Esa acreditación en alta calidad, pues nosotros somos el único programa en la costa que tenemos el programa de Ingeniería de Minas, y tenemos esta acreditación, y eso nos ha permitido, o le va a permitir, si ahí creo que tengo estudiantes de los nuestros, todos estos convenios que con diferentes universidades nos han enriquecido y nos permiten conocer no solamente la parte cultural, sino también esa parte profesional que tenemos acá en la región. Entonces acá tenemos el programa de Ingeniería de Minas, como les decía, de manera presencial, está acreditado en alta calidad, y como lo decía el ingeniero Over, antes de iniciar, tenemos convenios donde los estudiantes podemos hacer rotaciones, y ellos pueden hacer algunos semestres allá, y ustedes también podrían venir, serían bienvenidos para que también podamos tener todo ese conocimiento de lo que se hace allá, de todas esas muy buenas prácticas que hay, de todos esos buenos avances, y nosotros les podamos contar también todo lo que hemos hecho acá y de lo que hemos avanzado. Entonces, nuestro perfil, nosotros estamos perfilados, como lo decía el ingeniero Over, pues nuestro plus, nos hemos enfocado mucho pues en la minería sedimentaria, es lo mucho que tenemos acá. De hecho, en el Cesar no solamente hay grandes reservas de carbón, sino que también tenemos materiales como las calizas, las arenas, y eso ha hecho que nosotros nos enfoquemos mucho en ese tipo de minería. Hay mucha minería a cielo abierto también, y entonces lo tratamos de combinar también con la minería subterránea que tenemos en la región, porque en Bogotá también tenemos el programa de minería de minas, y la idea es que podamos interrelacionar y que nuestros estudiantes sean unas personas que no solamente estén en la parte técnica, sino que también puedan tener un conocimiento en la parte administrativa, y que se puedan desempeñar. La idea es que no solamente se puedan desempeñar acá en Colombia, sino que también se puedan desempeñar en otras partes del país y del mundo. Bueno, ¿qué pasa en Colombia? Bueno, aquí les cuento un poquito. Pues en Colombia tenemos un área total de 114.218.901 hectáreas, de las cuales tenemos alrededor de 8.866 títulos mineros, que no solamente lo tenemos en carbón, tenemos esmeralda, tenemos otros minerales, tenemos otros materiales. Como lo decía el ingeniero Guillermo en la reunión pasada, realmente Colombia es un país que tiene una gran diversidad. Y eso pues permite que obviamente nosotros nos hemos desarrollado en muchas áreas de la minería. Tenemos una potencialidad ahorita en materiales metálicos, y es bien importante, para nosotros fue bien importante como conocer lo que ustedes hacen para poder adoptar acá estas buenas prácticas. Si bien nosotros en la región tenemos el carbón, como lo decía el ingeniero, más o menos son 6.000 millones de toneladas que tenemos, y nosotros en Latinoamérica pues somos uno de los grandes productores de carbón, que nos hacen obviamente enriquecer, y que la manera de explotación de pronto es un poco diferente a ustedes por la connotación de ese yacimiento. Obviamente eso representa para nosotros un gran balance, no solo de la minería, no solamente de la minería del carbón, sino también de la cantidad de canteras, como les digo, materiales de arrastre, arenas, gravas, mármoles, calizas. Ha sido muy diversificado, y entonces eso hace que ese carbón o esa explotación corresponde más o menos al 47% de las actividades mineras nacionales, o sea, 1.7% del PIB. O sea que es una buena representación. De hecho, yo les cuento que ahorita con el tema del COVID, definitivamente la minería demostró que es una de las actividades que no paró. Seguimos aportando como a eso que el país necesita para poder seguir creciendo. Esas cuencas carboníferas las tenemos en el Cesar, en La Guajira. Nosotros estamos hacia el norte, acá está el departamento del Cesar, allí estamos. Nosotros allí tenemos empresas mineras dedicadas al carbón, pero también hay carbón en Antioquia, también hay carbón en Boyacá, Antioquia, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca. Esto que les estoy mostrando acá es que nosotros aquí en Colombia estamos divididos como en departamentos. Y esos departamentos
como se los muestro acá en este mapa, aquí están, Guajira, Cesar, y cada uno de estos departamentos nosotros tenemos yacimientos de carbón. Yo les voy a explicar porque del carbón hay mucho de qué hablar. La gente pensaría, no, es una roca sedimentaria y ella se comporta de manera muy concordante, entonces, ¿qué tanto misterio? Pero resulta que no todos los carbones que tenemos, su comportamiento va a ser igual, ni su uso, ni el uso que le damos va a ser igual. Entonces, eso hace que obviamente las explotaciones y los métodos de explotación sean muy diferentes dependiendo de esas calidades que tenemos nosotros acá en la región. Quiere decir que más o menos nosotros tenemos el 91% de la producción del carbón, lo originamos ¿dónde? En el Cesar de La Guajira. Nosotros como Fundación Universitaria de la Andina estamos ubicadas en el Cesar. Tenemos dos grandes empresas que tenemos acá, que son Drummond, Prodeco, y en La Guajira tenemos el Cerrejón, que yo sé que ustedes de pronto han escuchado mucho, pero en otros departamentos como en Boyacá, por ejemplo, Santander, Cundinamarca, también hay mucha minería de carbón, y eso pues hace que sea enriquecedor y que nosotros pues podamos sentir que tenemos un bagaje en cierta manera sobre este tipo de minería. ¿Cuál es nuestra cadena de valor? Bueno, la cadena de valor de Colombia, pues nosotros comenzamos obviamente con esas explotaciones, que les cuento, esas explotaciones son cielo abierto, pero también son subterráneas. Cada una de ellas dentro de su ramificación, nosotros hacemos todo el transporte, cargue, todos los procesos, y ellas están clasificadas. Nosotros tenemos carbones que son térmicos, pero también tenemos carbones que son metalúrgicos, y dependiendo cada uno de ellos, ellos tienen como su línea de disposición. Nosotros al carbón como tal, hay carbones donde sí tenemos que hacerles unos procesos de transformación, como es el caso de la coquización, pero hay carbones donde simplemente los clasificamos y los vendemos, y eso hace pues que nosotros tengamos una ramificación. Entonces, nosotros dependiendo del tipo de carbón que es, si es térmico, si es metalúrgico, lo vamos a llevar a los diferentes usos que se puedan usar. Nosotros acá en la región de la costa, lo que tenemos son carbones térmicos antracíticos. Entonces, a estos procesos nosotros pues los lavamos para de pronto mejorar ciertas características, pero nosotros no le hacemos ningún proceso de transformación, mientras que los carbones que tenemos en Boyacá, algunos de estos carbones sí sufren unos procesos de beneficios, como son la coquización, aunque pues obviamente el carbón puede tener otros procesos de beneficio, como son la gasificación y la licuefacción. Ya aquí en la región hemos trabajado procesos de gasificación en algunas empresas, gasificación de gas asociado al carbón, más no de transformación, pero que ya se están en pilotos y que han dado pues unos buenos resultados. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar del carbón. Como yo les decía, el carbón, podríamos durar toda la tarde aquí hablando del carbón, pero yo voy a tratar como de hacer un esquema muy general de ese carbón, de lo como tal que tenemos el carbón. Yo quiero comenzar por decir que realmente el carbón lo podemos clasificar de dos maneras. El carbón lo podemos clasificar desde su tipo y desde su punto de vista del rango. Cuando yo hablo del rango del carbón, quiere decir esa capacidad que tiene ese carbón de hacer combustión, es decir, de esa capacidad que tiene el carbón de hacer una combustión y qué tanto él puede generar. Entonces, desde ese punto de vista tendríamos que entender esa clasificación, porque el carbón, creo que la mayoría, y si no lo saben, estos yacimientos, son formados por acumulación de materiales orgánicos. Y esos materiales orgánicos son de origen vegetal. Entonces, al ser de origen vegetal, pues tenemos muchas teorías de formación de los carbones. Hay autores que hablan sobre la carbogénesis, hay autores que hablan de que no, sino que simplemente es una descomposición de la celulosa. Pero definitivamente, lo bonito del carbón es que como él es de origen vegetal, no podemos garantizar que la misma plantica que se formó aquí fue la misma plantica que
que se formó en él y eso hace que él de pronto sea heterogéneo. Esa heterogeneidad de él, que si bien él desde su forma es bastante concordante, o sea, él es, yo sé dónde va mi manto, para dónde va mi manto, nos hace una heterogeneidad que yo en el rumbo y en el buzamiento puedo tener el mismo manto, pero él se puede estar comportando de manera diferente o se puede estar mostrando de manera diferente. Entonces, de esas formaciones, de esa formación de ese carbón, es lo que hace que nosotros tengamos diferentes tipos de carbón. Existe una serie del carbón que dice que el carbón es la turba, el lignito, la uña y la antracita, pero definitivamente desde el punto de vista de la naturaleza de ese carbón, nosotros podemos clasificar los carbones de muchas maneras, bituminosos, no bituminosos, y desde ese punto de vista nosotros les vamos a hacer la utilidad. Esa utilidad hace que cada empresa minera genere como su cadena de valor y determine cuál va a ser su proceso de transformación y va en relación también o nos da un parámetro para definir esa planificación que tenemos que hacer. Entonces, ¿el carbón qué es? Bueno, el carbón es una roca sedimentaria de origen orgánico. ¿Por qué decimos que es una roca? Bueno, por un tema de definición. Decimos que los minerales son de origen inorgánico, entonces el carbón es de origen orgánico, ¿cierto? Que se da por presiones y calores de diferentes transformaciones de diagenesis en un momento dado, por una ausencia de pronto de oxígeno y presencia de agua, y hace que estos materiales se putrefacten. Y al hacerse al generar eso, todas esas azúcares que se tienen pueden generar o formar eso que nosotros llamamos carbones en diferentes momentos. Esa formación, entonces, dependiendo de donde ocurra, porque puede ocurrir en zonas costeras, puede ocurrir en manglares, puede ocurrir en zonas forestales, puede ocurrir de manera continental, va a ser, obviamente, que estos carbones se comporten de manera diferente. Esto que ustedes ven aquí, eximita, vitrinita, entonces es los macerales del carbón. Yo por eso les decía que yo podía clasificar mis carbones de dos tipos. Desde el tipo de vista de cómo se conforma el carbón, o sea, quién dio el origen al carbón, o sea, qué alguita, qué matica dio origen al carbón. Y ahí estaríamos hablando entonces del maceral, porque yo es lo que podría estar mirando es como su composición elemental. Ustedes pueden haber autores que me dicen a mí, o sea, ustedes pueden encontrar que dicen, no, es que eso es una actinita, porque él está viendo desde su punto de vista físico, cómo él se ve, cómo se comporta, porque tiene unas características diferentes. Y ahí estaríamos como clasificando ese carbón, pero lo estaríamos clasificando desde el punto de vista de su origen. Que ese origen, si nos ponemos a ahondar, puede ser de varias formas, tendríamos que ver cuál fase de ese carbón fue el que dio ese origen y entonces ahí estaríamos hablando, como les digo, es de la composición vegetal de ese carbón. Pero por esas teorías de la carbogénesis, de formación, dependiendo de esa presión y qué dio ese origen, si tenemos agua, si no tenemos agua, si hay presencia de calor, eso es lo que nos hace que nosotros clasifiquemos y que nosotros sepamos que, pues, que estamos frente a un lignito o que estamos frente a un bituminoso o un subbituminoso, o si lo que tenemos es una antracita. Y como les digo, el comportamiento y el tratamiento de cada uno de ellos, dependiendo de esas calidades, va a ser muy diferente y es lo que me va a dar a mi parámetro para yo definir frente a qué tipo de carbón estoy. Esa diagenesis o esa transformación de esa materia orgánica, esa cantidad de pH y esa cantidad de sustancias, que como les digo, tendríamos que ver si es por origen de una celulosa o si fue que simplemente fue origen de unos lignitos por esa ausencia o presencia de agua, nos va a permitir a nosotros que cataloguemos esos carbones y los clasifiquemos. Si ustedes me preguntan cuántas clasificaciones, hay muchas normas que han clasificado. Yo aquí les voy a mostrar las normas de la ACTM como tal, de cómo los tenemos clasificados y cómo la UNME, que es como la entidad nos rige a nosotros, tiene clasificados pues nosotros estos carbones. Como yo les digo, estos procesos de diagenesis que es bien interesante de estudiar, puede permitirme a mí determinar, porque nosotros acá en el carbón no hablamos de leyes de corte, por ejemplo. Nosotros hablamos de las calidades de los carbones.
porque el carbón no se va a presentar de manera concentrada como tal, sino que nosotros lo vamos a medir o lo vamos a determinar dependiendo de esas calidades que él tiene, que ya yo les voy a decir a qué hablo yo con las calidades. Es decir, yo el carbón determino qué tipo de carbón es en función de unas propiedades que tiene. Nosotros tenemos dos maneras de verlo, y es que yo puedo ver el análisis elemental de ese carbón, es decir, si él tiene, qué tanto carbonato tiene, qué tanto oxígeno tiene, qué tanto, ¿cierto? De manera elemental, pero yo también lo puedo analizar desde los análisis próximos, que son aquellos que me determinan la calidad de ese carbón. Cuando yo le hablo de análisis próximos, estoy en relación de ese poder calorífico, ese azufre, ese factor de hinchamiento, ese FCI, que va a ser diferente dependiendo del tipo de carbón al que yo estoy expuesta. Es decir, las antracitas se comportan diferente que, por ejemplo, los carbones coquizables. Si bien no por el poder calorífico, porque los dos pueden tener el mismo poder calorífico, pero van a tener características diferentes, porcentajes de cenizas diferentes, porcentaje de material volátil diferente, contenido de gas diferente, y como van a ingresar a diferentes procesos, porque los tenemos definidos como térmicos o metalúrgicos, entonces vamos a tener que hacerle un procedimiento totalmente diferente, y desde entrada podemos decir que el proceso de mercado va a ser totalmente diferente, que es fundamental para mi planeación. Entonces, desde la formación o la descomposición de estas diferentes vegetales, de los protoplasmas, a medida que va aumentando como tal, yo puedo decir que yo puedo ir aumentando como el grado, la durabilidad de esos carbones. Puede ocurrir que yo al principio tengo el carbón crece en profundidad, es decir, el carbón que yo tengo en la parte superior, yo lo puedo encontrar en un nivel inferior, pero puede presentar unas características diferentes. Y eso va en función de qué, a medida que se va ejerciendo esa presión y esas temperaturas, él puede ser muy, muy duro, puede cambiar su composición, o simplemente desde el punto de vista de manera de arranque, yo ahora les voy a mostrar unas fotografías, puede parecer que arriba él puede ser muy blando, pero abajo voy a necesitar de un apoyo de otra herramienta para poder extraer porque lo está haciendo muy duro. ¿Y va en relación a qué? Va en relación a todos los vegetales que ahí lo forman, porque es que no tenemos manera como, bueno, estamos en el estudio de mirar a ver cómo podría yo decir, o la continuidad que yo podría tener para yo garantizar que este mismo carboncito no me va a cambiar en su rumbo o en su usamiento. Entonces, esas formaciones generadas por subsidencias, por procesos de formación geológicos, es lo que yo les digo que me puede generar, que me puede dar indicios de esas formaciones diferentes. Nosotros tenemos aquí explotaciones de antracitas a cielo abierto, pero también existen, por ejemplo, en Santander, formaciones de antracitas que lo hacemos por minería subterránea. Va relacionado a tres factores que yo considero que son fundamentales en la planeación, y es que en la planeación tenemos tres factores que nos inciden mucho a nosotros, que es la relación de descapote, que es las reservas, y es, bueno, la ley de corte para ustedes, pero para nosotros inciden mucho las calidades de esos carbones, esos comportamientos que están ocurriendo y cuál va a ser la trazabilidad de ellos. Entonces, los tenemos clasificados, cada clasificación desde esa materia orgánica, desde ese porcentaje. Aquí se los estoy mostrando, como les digo, de manera elemental, no de manera próxima, sino cuánto porcentaje de carbonato, cuánto porcentaje de oxígeno, cuánto porcentaje de hidrógeno puede tener un material orgánico, una turba, un lignito, una hulla, una antracita. Esto lo estoy mostrando de manera elemental. Es decir, lo estoy viendo desde el punto de vista de su formación, de su maceral, no lo estoy viendo desde el punto de vista de su rango, y ya se lo voy a mostrar entonces esa formación de ese carbón desde el punto de vista de su rango, es que yo los puedo clasificar, y entonces nosotros aquí tenemos carbones que son antracíticos, hullas bituminosas, hullas subbituminosas y turbas y lignitos. ¿Qué pasa con estos antracitos? Pues estos antracitos tienen un alto contenido de carbono, más o menos entre el 86 y el 98%. Ellos tienen muy bajo contenido de material volátil, pero tienen un poder calorífico muy alto. Podemos llegar a antracitas hasta de 14.000 BTU por libra. Y estas antracitas, por ejemplo, son térmicas. Acá en Colombia, pues, se venden dependiendo de su granulometría y son utilizadas para generar calor, ¿cierto? Pero tenemos unas hullas bituminosas
que tienen de pronto menos contenido de carbono, menos poder calorífico que las antracitas, pero al igual nosotros lo utilizamos en procesos siderúrgicos y le hacemos un proceso de beneficio que se llama la coquización. Es decir, de aquí podemos obtener coques. ¿Y para qué lo utilizamos? Pues nosotros lo utilizamos para la generación de la energía. Cabe resaltar que el carbono es uno de los combustibles más abundantes que tenemos en la corteza terrestre. Y al ser el más abundante de la corteza terrestre, sabemos que algunos países están haciendo la conversión para no generar energía con ese carbón, ¿cierto? Pero definitivamente nosotros aquí en Colombia todavía tenemos termoeléctricas que utilizan este carbón para generar energía. Tenemos las huillas subbituminosas con un menor poder calorífico, su composición más o menos es entre el 35 y el 45%, también tienen un contenido de materia volátil y también lo podemos generar para energías eléctricas. Y tenemos las turbas de los lignitos, que pues ellos tienen alto contenido de ceniza. Si tenemos alto contenido de ceniza, ¿cómo lo vemos reflejado? Un alto contenido de ceniza implica menos poder calorífico en el carbón. Entonces, nosotros en cada uno de esos procesos, por ejemplo, en las antracitas, hacemos procesos de lavado de esos carbones, con la finalidad de quitar como esas cenizas extrínsecas que nos permitan mantener como ese poder calorífico, porque nosotros el carbón lo acopiamos a través de mezclas. Realmente el carbón, ustedes saben que es concordante, se encuentra por medio de mantos. Entonces nosotros, teniendo estas características, porque tenemos que tener un modelo de calidad como tal de esos carbones, para poder generar un buen agendamiento, porque nosotros tenemos las calidades, nosotros agendamos según las calidades del carbón, y obviamente según las necesidades, lo que nos está pidiendo el mercado de que se quiera. Hola. Hola, profe. Se perdió la conexión, Carmencita. Perdí la conexión. Sí, señora, es que creo que está teniendo problemas con el internet. Sí, aquí está. Pero ya puede compartir nuevamente la pantalla. Ok. Entonces, ¿a dónde quedé, Carmencita? ¿Aquí? Aquí. Ahí sí, señora. Bueno, dale. Listo. Entonces, pues, creo que estábamos hablando como el tema como de las antracitas. Les estaba diciendo que nosotros esas antracitas, nosotros lo que hacemos es para mantener esas calidades, lo que hacemos es lavarlas. Las lavamos, hacemos procesos de lavado. No todas las empresas lo hacen, pero se hacen procesos de lavado con la finalidad de quitar como esas cenizas extrínsecas y poder mejorar esas calidades que tenemos. Mientras que, por ejemplo, a los bituminosos, algunos tenemos que hacerles procesos de coquización para que ellos puedan entrar al proceso de beneficio como tal. Es decir, que como tal el coque no lo encontramos en la corteza, sino que es un proceso de beneficio que nosotros le hacemos a ese tipo de carbonos. Entonces les decía que definitivamente con esos análisis inmediatos o próximos es que nosotros podemos determinar esos rangos de esos carbones, y el rango va a ser la capacidad de combustión que tiene ese carbón. Entonces nosotros lo definimos desde el punto de vista del rango, y entonces tenemos las metantracitas, tenemos las antracitas, tenemos los bituminosos de bajo volátil, de medio volátil, de alto volátil, y así tenemos una clasificación de esos análisis de rango dependiendo ese poder calorífico que ellos nos pueden mostrar o que no se pueden presentar. Aquí les muestro cuáles son los porcentajes de carbono fijo, de material volátil, de contenido de humedad, de poder calorífico y de poder calorífico en diferentes unidades. Y es bien importante, esto hay que tenerlo, o sea, nosotros lo necesitamos tener bien en claro. Y cuando yo les digo carbono fijo, material volátil, contenido de humedad, yo les estoy hablando es para poder clasificar desde el poder calorífico. Y no los estoy viendo desde qué fue lo que los formó, sino de su proceso de combustión. ¿Esta clasificación para qué me sirve? Bueno, me sirve para que yo pueda definir mi cadena de valor dentro de mi proceso de planificación, y también para que yo pueda definir cuál es mi mercado potencial y hacia dónde puedo ir. Entonces, ya con este resumen,
pues les puedo decir que aquí les traje esto para que ustedes vean cuáles son las reservas mundiales dependiendo de los tipos de carbones que tenemos o que existen, los bituminosos y las antracitas bituminosas. Y nosotros estamos aquí en Sudamérica, definitivamente sí somos unos buenos exponentes. En 1890 más o menos son nuestras reservas que le aportamos al mundo acerca de esos tipos de carbón. Bueno, entonces hablemos ya de lo que vine a hablarles, que es la planeación a cielo abierto. Yo les voy a hablar específicamente de la planeación a cielo abierto de ese carbón. Como les digo, también pueden haber explotaciones de este carbón de manera subterránea. Y como ya en la clase anterior el ingeniero nos explicaba pues qué es la minería para nosotros también es una obtención selectiva de esos minerales y esos materiales que tenemos en la corteza terrestre. Definitivamente es una actividad económica primaria relacionada con la extracción de los elementos para poder obtener un beneficio económico. Yo le digo a mis estudiantes, la diferencia entre el concepto de mineral, recurso que tenemos los mineros es que para nosotros él debe tener un beneficio económico y que nosotros lo podemos extraer desde una manera, desde un punto de vista sostenible, que es bien importante. Se nos acaña mucho el tema de que por qué hablamos de sostenibilidad, si bien la extracción de los minerales está basada en un recurso finito que se va a agotar, ¿cierto? Y que no es renovable. Pues yo veo esa sostenibilidad en función del beneficio que deja esa minería, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista salud, desde el punto de vista educación. Entonces, a eso estamos atañadas la sostenibilidad. Y definitivamente esa minería va a depender de que si estamos haciendo una minería metálica o no metálica, y qué métodos podemos utilizar si estamos expuestos a una minería donde yo puedo hacer una minería a cielo abierto o donde yo puedo hacer una minería subterránea, y a todos los factores que pueden determinar como son la geología, como son la geometría, como son las características geomecánicas del mineral y del estéril, que son fundamental para poder escoger un adecuado sistema de explotación. Un sistema de explotación para luego escoger un método de explotación. Bueno, Colombia es uno de los cuartos, quintos productores de carbón, en cobre el octavo, en esmeralda tenemos una muy buena representación, en oro el cuarto, el sexto en hierro, en caliza el cuarto, en platino y otros minerales, y aportamos más o menos el 90% del carbón en América Latina. Eso nos da una carita feliz. Somos un país productor de platino en Sudamérica, eso también nos da una carita feliz. Somos conocidos mundialmente por las calidades de las esmeraldas. Tenemos un problema, y hay que hablarlo, y es que tenemos una minería ilegal, pero que este 80% quiero contarles que se está haciendo un trabajo muy riguroso por medio de la Agencia Nacional Minera para disminuir, para poder formalizar esos mineros, para que esos mineros nos puedan entender que la única manera es esa formalización. Y obviamente esa minería ilegal genera unos impactos negativos que a veces es lo que se conoce en los medios, pero que no muestra lo que realmente es la minería. Yo le digo a mis estudiantes que la minería es la actividad que va en pro de hacer las cosas bien. O sea, cuando hablamos minería tenemos que dividir lo que es la minería de la ilegalidad, porque la ilegalidad para mí deja de ser minería. Entonces, ¿qué desafío tenemos nosotros en estos diseños de minería? Bueno, hay un desafío bien importante sobre todo en la minería del carbón, que es esta relación estéril-mineral en el tiempo. Esta relación estéril-mineral en el tiempo. La ubicación de esas rampas de acceso y de producción en esa mina son un desafío, porque a medida que nosotros en la minería a cielo abierto vamos profundizando, nuestras distancias se van extendiendo y nosotros tenemos unos rubros que pues eso va incrementando. Y definitivamente la estabilidad de nuestras paredes, que nosotros debemos diseñar pensando que eso puede fallar, y eso genera un gran reto. O sea, eso genera un gran reto porque eso genera un estudio muy grande. Entonces, para hacer estas minas a cielo abierto, sean de carbón, sean de mineral, pues nosotros lo primero que tenemos que tener claro
es tener muy bien ubicado nuestro yacimiento, cuáles son las calidades de nuestro recurso mineral. Para nosotros es bien importante esa calidad de ese recurso mineral, porque yo les cuento, nosotros en el carbón, tanto como hacer un modelo de bloques, no, porque el carbón es nuestro bloque. Entonces, no es que hacemos un modelo de bloques de ese carbón, pero sí hacemos un análisis de costo y tenemos que tener muy riguroso ese análisis de calidades para yo poder definir mi largo, mi mediano, mi corto plazo. Y por el acompañamiento del carbón, porque el carbón generalmente aquí está acompañado. El carbón está acompañado con una roca encajante de unas arenas, unas limolitas, unas pizarras. Eso hace que nosotros tengamos que hacer un estudio bien concienzudo acerca de ese diseño de esos taludes finales para la posterior recuperación como tal de mi reserva, y que esos taludes me vaya a permitir a mí calcular las reservas y que de pronto no vaya a cerrar yo mi mina de manera temprana. Y algo bien importante que es la parte ambiental. Es decir, que yo pueda dejar unos taludes adecuados para que posteriormente podamos hacer realmente un cierre de minas, realmente podamos hacer un proceso de reforestación. Empresas como Cerrejón y Drummond se preocupan mucho por ese proceso de cierre y reforestación, de que podamos implementar, y se han hecho estudios a ver cómo podemos hacer para que esas recuperaciones sean efectivas y realmente tengamos unos procesos de estabilidad adecuados. Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso minero? Nosotros iniciamos con un proceso obviamente geológico, de exploración. Nosotros en la minería del carbón utilizamos en la exploración dos tipos de perforaciones, las rotativas y las rotopercutivas, o sea, rípidos y corazonados. Es bien importante estos corazones para nosotros, porque nosotros tenemos que hacer una descripción detallada. Para nosotros es fundamental conocer pisos y techos de los mantos. Entonces, estos corazones nos permiten a nosotros definir cuáles son los pisos y los techos de esos mantos, para saber primero hacia dónde va nuestro carbón, las concordancias, las calidades y poder correlacionar. Entonces, es bien importante ese proceso de exploración. Luego viene toda la etapa de desarrollo. Como les decía, la minería de carbón no solamente es a cielo abierto, yo hoy me voy a enfocar a cielo abierto, pero también podemos hacer esa minería de carbón de manera subterránea. Y esa etapa de desarrollo, preparación y factibilidad, que para mí es fundamental, porque es la que me va a permitir a mí, en cierta manera, que yo determine cuál va a ser el riesgo, hacia dónde voy, qué va a pasar con ese precio. Para nadie es un secreto ahorita que el precio del carbón, pues, ha hecho que las producciones bajen un poco, pero la idea es que si podemos, de alguna manera, evaluar ese riesgo y ese comportamiento, pues muy seguramente podemos tener durabilidad. Y está en la etapa de explotación. Nosotros perforamos, se arranca, se transporta como tal. Los carbones, yo les voy a mostrar aquí, el carbón se puede mostrar de manera horizontal, pero también podemos tener carbones de manera inclinada, y entonces dependiendo de cada uno de ellos vamos a tener unos parámetros para poder limpiarlo y poder garantizar como esas calidades y no deteriorarlo, ¿no? Porque el carbón se puede deteriorar, nosotros podemos deteriorar y aumentar las diluciones en los procesos de explotación. Entonces la idea es poder determinar unos buenos estándares que nos permitan a nosotros pues no tener como esos deterioros ni esas diluciones altas durante el proceso. Aquí tenemos un proceso productivo de una mina como tal de carbón. Entonces obviamente nosotros quitamos y despejamos esos overburden, o sea, lo que tengo encima de ese carbón, dependiendo si esos carbones son horizontales inclinados, esa limpieza de esos mantos de carbón puede ser con tractores o puede ser con palas. Esas palas pueden ser eléctricas o hidráulicas, eso va en función de la capacidad que tenga. Luego de destapados los carbones, lo que tenemos son unos camiones. Esos camiones lo que hacen es que dirigen, lo pueden dirigir a un botadero o lo pueden dirigir a un acopio. ¿A qué le llamamos botaderos nosotros acá? Nosotros le llamamos botaderos al sitio donde colocamos
el material que para nosotros no es útil, porque nosotros acá no hablamos de, en este tipo de minería, pues no hablamos de mena y ganga, sino que hablamos del carbón y del material estéril, porque en este tipo de minería lo que nosotros hacemos es cargar ese material estéril y lo que tenemos es destapado de ese carbón. Eso es como una secuencia, estéril, carbón, estéril, definiendo una secuencia adecuada. ¿Cómo avanzamos? Nosotros vamos a avanzar en dirección al techo, donde está ese techo, de techo a piso de ese manto, es decir, definimos una pared alta y definimos una pared baja, y eso nos permite dar como un dimensionamiento. Entonces estos carbones los llevan a un botadero, que el botadero lo entendemos como el sitio donde está el material estéril. Y el carbón lo llevamos a unas pilas que las vamos a copiar. ¿Cómo acopiamos esas pilas? Esas pilas las tenemos acopiadas por calidades. ¿Cómo así? Nosotros como tenemos el modelo de calidades, nosotros sabemos qué carbones tienen tanto BTU, cuánto BTU, cuánta ceniza, y los vamos copiando. Y dependiendo esas calidades, tenemos unas pilas de interfase a las que se llevan a una planta de lavado, y en esa planta de lavado pues ya sigue el sistema de manejo. ¿Cómo llegan estas pilas acá? También llegan por camiones, y acá se les hace un proceso de cuidado y de mantenimiento como tal de esas. Entonces, luego que tenemos acá, por ejemplo, si en la empresa hay lavado del carbón, entonces esos carbones entran a unos silos o tolvas, y esos silos o tolvas, de alguna manera nosotros hacemos unos procesos de clasificación, porque los compradores nos piden a nosotros unas características. La idea es que yo le entrego al trabajador, al comprador unas características como que granulometría, cantidad de BTU, cantidad de ceniza, ¿cierto? Y después de haber hecho todo este proceso, pues ya viene el proceso de embarque y llevado a diferentes sitios, dependiendo de dónde se tenga determinado la venta de carbón. Entonces, hablemos de planificación. ¿Qué entendemos como planificación? Planificación no se ve. ¿Qué es la planificación? Un conjunto de recursos, ¿cierto? Que nosotros los conjugamos, porque la planificación tiene que ser coherente, debe ser sistemática y a la vez dinámica. ¿Para qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque nosotros somos en la planificación quien entregamos como esa carta o ese soporte, ese cheque para la persona para que pueda hacer como su inversión. Entonces es conjugar todas esas características. ¿Qué entra a la planificación? A la planificación entra un recurso que es geológico, que tiene demasiadas incertidumbres y que nosotros, dependiendo del estudio adecuado que le hagamos, debemos disminuir esas incertidumbres, pero también nosotros tenemos unas incertidumbres que son unas incertidumbres operativas. Tenemos unas incertidumbres de mercado, tenemos unas incertidumbres a veces sociales o ambientales, y la idea es que nosotros podamos disminuir toda esa cantidad de incertidumbres para yo poder entregar un plan productivo que dé un soporte. O sea, que genere un cheque, digo yo, un cheque a la persona que va a invertir acerca de lo que va a realizar y cómo lo va a realizar. Entonces, por eso la planificación minera debe ser coherente, debe ser sistemática y a su vez debe ser dinámica. No podemos concebir esto como que esto es rígido y no lo podemos cambiar. Y de todas maneras tenemos varios puntos de la planificación. Lo que sí es que no debe ser que yo planifico algo y cuando yo ejecute sea una cosa totalmente diferente, porque entonces ¿para qué planifiqué? Pero sí debo verlo como que debe ser algo dinámico, porque eso va a cambiar dependiendo de ese mercado. La metodología de planificación, tenemos un modelo de recursos, tenemos unos parámetros económicos, con esos recursos y esos parámetros económicos, yo genero un bid final, una envolvente, ¿cierto? Y yo genero entonces unos bid anidados que me van a dar un agendamiento y un diseño de esas fases. Un diseño de esas fases que pues en estas fases tenemos unos retos. En el carbón tenemos el reto de la relación de descapote, es decir, cuánto va a ser mi movimiento estéril frente a lo que yo tengo que sacar por toneladas, y cómo voy a unir esas diferentes secuencias para que
mis costos y mis incertidumbres operativas, pues no se acrecenten. Entonces yo hago un plan de producción, que es una representación de mis costos, y mi finalidad es subir mi valor presente neto. Aquí les muestro como un proceso de planificación minera. Nosotros debemos tener un modelo geológico estructural y de calidades. Es fundamental en el carbón el modelo geológico estructural y de calidades. Eso nos permite a nosotros, obviamente, a generar un modelo de costos. ¿Qué costos tenemos asociados nosotros en la minería del carbón? La perforación y la voladura. Tenemos los costos asociados a transporte, tenemos, o sea, acarreos, tenemos costos asociados a depósitos del material estéril, tenemos los costos asociados como tal a los procesos de clasificación del carbón, porque el carbón sí se clasifica, lo que pasa es que no hacemos un proceso de transformación, los costos asociados al lavado, si estoy haciendo un lavado. Eso me permite generar un modelo de precios y yo tengo unas restricciones establecidas, que son mis poblaciones, mis limitaciones. Estas poblaciones y limitaciones ustedes saben que es fundamental. Y eso me permite a mí hacer un proceso de optimización, es decir, definir cuáles son mis PIB teóricos, cuáles son esos factores cambiantes económicamente que pueden incidir, y si yo definitivamente voy a generar dentro de mi excavación, luego de haber sacado ese material, un retrollenado, o hasta dónde está mi límite de propiedad. Y el capital que voy a desarrollar, definir cuánto va a ser el valor de mi PIB, evaluar mis reservas y después sí generar como esa programación. Entonces, en minería de carbón también tenemos largo, mediano, corto plazo. La minería de carbón también tiene una planeación estratégica, también tiene una planeación operativa, también tiene una planeación administrativa, pero digamos que esto es un diagrama de flujo de una planeación largo plazo. Como les decía, yo tengo mi base de datos y si ven, aquí siempre hablamos de calidad y economía, aquí no hablamos de leyes de corte. Y no hablamos de leyes de corte porque, como les explicaba, nosotros no, el carbón no está concentrado. El carbón es un bloque, es un sedimento que está depositado, pero que él, como les decía, tiene una característica y es que él no es homogéneo en su composición, sino que él es heterogéneo. Entonces, tenemos esta calidad, tenemos las capacidades y tenemos los parámetros, ¿cierto? Hacemos nuestro reporte de calidades. Es fundamental tener claros pisos y techos de los mantos. Cuando yo les hablo de pisos y techos es saber dónde está el carbón, hasta dónde llega. Y ustedes dirán, bueno, ingeniera, pero ¿por qué es tan importante? Como nosotros hacemos un secuenciamiento estéril carbón, necesitamos saber a dónde está a dónde está el techo y el piso, porque los carbones no los volamos. Nosotros los carbones los dejamos intactos. Si volamos el carbón, ¿qué va a pasar? Que se aumenta la dilución porque se nos mezcla con el estéril. Entonces el carbón no lo volamos. Además que las durezas de los carbones pues, no es tan grande como para volarlo. Entonces los carbones no lo volamos y debemos definir muy bien hasta dónde está el alcance para no incurrir en aumentos en las diluciones. Con estos datos generamos las secuencias, ese secuenciamiento, secuencia de todas las minas. Y hacemos, obviamente, un análisis de restricciones de esas secuencias y determinamos cuántos son los volúmenes de estéril, cuántos son los volúmenes de carbón año a año, y hacemos la simulación como tal para poder tener el mapeo de lo que tenemos a una vida útil que nosotros la definimos. Yo les digo cómo la definimos, que me imagino que es el cálculo de vida útil que todos utilizamos, y eso nos genera un mapeo. Con ese mapeo, obviamente, yo puedo entonces irme a mediano plazo, ajusto todos los modelos de estructuras, que tienen que ser bien importantes estos modelos de estructuras, porque como les digo, el carbón está acompañado de arenas, de pizarras, y yo necesito saber muy bien cuál va a ser el talud definitivo ideal que yo necesito. Y genero ese PIB operativo con cuáles son mis reservas explotables que ya yo tengo definidas. Genero mi secuencia, lo hago a 5 años, ajusto equipos
hago cálculos de interfaces y obviamente puedo calcular mis reportes totales de carbón. Obviamente esto acompañado de las diferentes estrategias, planeaciones estratégicas y los parámetros de calidad que yo tengo definidos. Estos equipos, nosotros generamos la necesidad y entonces ajustamos a cuáles son los equipos que necesitamos. Y con el carbón tenemos algo, como tenemos estéril, carbón, nuestros espacios operativos a veces son muy estrechos. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que tener muy claro cuáles son los equipos que vamos a utilizar, porque si no, podemos estar generando demoras en la operación. Y esa demora en la operación, pues lo vamos a ver representados en costos. Aparte que debemos ir haciendo una secuencia, porque en el carbón, yo por ejemplo, no tengo un trayecto largo donde solamente estoy sacando el carbón, sino que tengo que ir generando estéril carbón para poder tener el secuenciamiento, lo que hace que la operación debe ser demasiado coordinada para yo poder garantizar la extracción de esos carbones. Y el corto plazo, que para mí el corto plazo es el del detalle, es el que puedo optimizar, es el que puedo definir dónde reducir, es el que se toma el detalle en la perforación y la voladura donde podemos reducir, en los tiempos de carga donde podemos reducir, en los tiempos de acarreo donde podemos reducir, el combustible donde podemos reducir. O sea, es la que nos permite como hacer de una manera más concienzuda entonces ya con ese mediano plazo, ya yo he definido cuáles son mis carbones, entonces yo puedo hacer mis planes de voladura, puedo decir cuál va a ser la secuencia, cuáles son los carbones que vamos a extraer, porque como les digo, nosotros hacemos una combinación de carbones, no es un solo carbón, es una combinación, una mezcla de carbones que ya está definido, o sea, necesitamos unas calidades, unas características. Si no hay un buen proceso, por eso yo les digo, si no hay un buen modelo de calidades, esto sería complicado porque hacia dónde iríamos. Entonces podemos hacer con esas reservas definición de ubicación como tal de equipo, de avances de explotación y por último poder tener el resultado final que es la entrega de movimiento estéril carbón. Más adelante yo les mostraré cómo los representamos, ¿no? Es un movimiento. Entonces, ¿cómo planificamos actualmente? Pues tenemos que tener muy bien caracterizado el yacimiento. Esta caracterización debe contar con una muy buena información. Debemos tener en cuenta muy bien el cálculo de las paredes, o sea, ángulos de taludes. Tener muy bien definido lo que va a ser nuestro modelo de explotación y obtener ese PIT final. ¿Cuál es la idea con ese PIT final? Con ese PIT final lo que queremos es maximizar el beneficio. Entonces hay que definir cuál es la secuencia. No se trata de que yo al inicio voy a tener relaciones corticas, relaciones de descapote corticas y distancias corticas y al final voy a dejar las relaciones de descapote altísimas y las distancias más largas porque pues lo que estoy haciendo es un desbalance. Entonces debo necesitar escoger esa secuencia de extracción y poder agendar esa producción en tiempo. Importantísimo este agendamiento. ¿Cómo voy a secuenciar? La minería de cielo abierto tiene algo y es que yo, para poder mover el bloque de abajo, tengo necesariamente que mover el bloque de arriba. Y además en el carbón, como les digo, el carbón crece en profundidad, yo ahorita se los muestro. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que tener muy bien ejecutado esa secuencia para que mis máquinas pues siempre puedan tener un movimiento carbón mineral, estéril mineral y no se quede en algún momento solo produciendo estéril o en su defecto o en solo carbón. ¿Cuál es el rol de la planificación en el negocio minero? Insisto, nosotros lo que buscamos aquí es el valor de ese negocio minero. La planificación es fundamental, es la que al final nos permite a nosotros saber y definir esos riesgos asociados a ese proyecto, tomar decisiones, tomar alternativas. Y la planificación, como yo les digo, yo lo veo como ese cheque. Yo le digo a mis estudiantes, es que la planificación es el cheque de ese proveedor o de esa persona que va a hacer su inversión para que él pueda definir definitivamente si esa es la inversión más adecuada o si esa es la extracción más adecuada. Es decir, nosotros con la planificación lo que generamos es el valor del negocio. ¿Cuánto tiempo va a durar ese negocio?
¿Qué va a pasar con ese negocio en el tiempo? Ya, obviamente, nosotros estamos en un momento de la minería donde todo lo que la idea es que todo lo que se extrae puede tener una utilidad, es decir, una minería circular, ¿cierto? Y desde ese punto de vista tendríamos que, por ejemplo, comenzar a estudiar, bueno, yo tengo mi mineral, pero eso que yo dejo en los botaderos tiene alguna utilidad, me deja a mí alguna utilidad, y yo podría verificar si esa sería otra línea de negocio o cómo lo podríamos proyectar. Entonces, va en eso. La planificación además es la que le pone como los condicionantes, ¿sabes? La que permite que nosotros definamos las restricciones de diferentes índoles para poder generar ese plan adecuado, ese plan que pueda tener como una contribución, ¿no? que al final pues es lo que se requiere. Entonces, para nosotros poder revisar, ¿cierto? De maneras futuras, nosotros definitivamente pues tenemos dos herramientas y que creo que todos los analizamos, que es cuál es el valor actual neto y cuál es la tasa de retorno que yo tengo. Aquí me faltó algo que yo le hablo como cuál es la tasa, esa tasa de recuperación luego del proceso. ¿Qué me queda a mí luego de que yo hago todo este proceso minero? O sea, ¿qué le queda a las regiones? ¿Qué le queda a la sociedad después de esta recuperación? Porque bueno, aquí estamos valorando el valor actual que va en función del ingreso de esa compañía, pero creo que las poblaciones también les interesa saber cuál va a ser esa tasa de recuperación que yo voy a tener sobre ese recurso. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues el recurso es del Estado. Eso es del Estado. Entonces, si yo, Sandra, voy a hacer una explotación, si bien se pagan las regalías, ¿cuál es la después de qué queda? ¿Cierto? Entonces, nosotros sabemos que tenemos una recuperación, en toda planificación tenemos una inversión, una recuperación, y ¿qué quieren las personas que invierten? Las personas que invierten quieren saber en qué momento o cuándo van a recuperar ese flujo de caja. Porque la minería es un proyecto de inversión, y desde ese punto de proyecto de inversión tenemos que saber o considerar cómo lo vamos a descontar o qué es lo que va a pasar en el tiempo con esa inversión inicial. ¿Qué nos piden a nosotros en planificación? Dice, bueno, tú debes llevar al máximo esos beneficios, debes traer al máximo esos beneficios, teniendo en cuenta esa parte social, esa parte ambiental, porque no se trata simplemente de extraer y no se trata nada más de un flujo de caja, de un movimiento de dinero, sino de una sostenibilidad dentro del proceso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos esta herramienta, que es el valor presente, el valor futuro, cuál es mi rentabilidad, ¿cierto? ¿Dónde tenemos que invertir? ¿Qué año voy a recuperar esa rentabilidad? ¿En función qué? En función de la oportunidad de inversión que yo tenga. Entonces, tenemos estos dos factores, el valor presente neto. Yo creo que para todos es conocido esta formulita, el BAN. Tenemos claro que la idea es que para poder aceptarlo, este BAN debe ser mayor a 0, o por lo menos igual, pero nunca menor. Y tenemos la tasa interna de retorno, que me va a medir la rentabilidad del proyecto. Obviamente, si la TIR es mayor que la tasa de descuento, el BAM va a ser positivo y yo podría aceptar mi proyecto. Y la idea es una manera de medirlo, es una manera que tenemos como de medirlo, mirar hacia dónde va nuestro proyecto y hacia dónde van nuestros horizontes, si lo que vamos a tener son flujos positivos o si lo que vamos a tener son flujos negativos. Podemos compararlas, ¿cierto? Estas dos técnicas. Yo puedo tener mi TIR y puedo tener el BAN a un tiempo determinado y yo puedo determinar en un proyecto cuál es la mejor opción. Miren que aquí la TIR es totalmente igual y aún así el BAN nos está dando totalmente diferente, ¿no? Entonces podríamos evidenciar, estas son herramientas financieras que nos permiten a nosotros saber hacia dónde va nuestra rentabilidad.
Estos flujos de caja pueden ser cambiantes definitivamente y esas tasas de descuento pueden variar en tiempo y puede estar variando por algunas indicaciones de mercado, de condiciones, de ese yacimiento. Se piensa que, por ejemplo, en la minería del carbón, no, pero si el carbón está allí, nosotros sabemos que es concordante, pero sucede a veces que el carbón se pincha, cuando yo les digo pincha es que se reduce, resulta que yo tenía un carbón súper grueso y se pinchó, se puso súper estrecho, las condiciones, las calidades cambiaron, apareció un nivel freático que hizo que ese carbón cambiara las condiciones, o sencillamente el carbón genera algo que se llama la autocombustión, que nosotros aquí lo conocemos como que el carbón se clinkeriza, se quema. Entonces, desde ese punto de vista, mi carbón se quemó, yo lo tenía visualizado entre mi reserva, pero como él se expuso, tiene tanto poder calorífico, hace un proceso de autocombustión, se quemó, por lo tanto, ese carbón que yo tenía ahí proyectado ya no está. Entonces, el carbón tiene como esas condiciones. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que para mí son bien importantes, y es que es la geometría de ese yacimiento. La geometría del yacimiento está dada por una potencia, ¿cierto? Una caja y un techo, o sea, un piso y un manto, y ya les voy a mostrar por qué para nosotros es bien importante. Está el rumbo, que es la dirección, y está el buzamiento. Estos son mantos de carbón, más o menos entre 25 y 35, prácticamente horizontales, o sea que yo los puedo limpiar con un bulldozer, pero hay carbones que se presentan así, totalmente verticales. Porque es bien importante, es lo que yo les decía. Esto que ven de frente aquí es el techo, y lo que está atrás es el piso. Y si ustedes ven, ahí les tengo definido el interburden. Entonces si ven la distancia entre el manto 175 y el manto 173, es casi nada. O sea, no hay espacio. Entonces, ¿qué sucede? Hay que definir si yo ese espacio, ese interburden, yo voy a sacar todo este manto, si lo voy a picar completo, o si yo voy a sacar la primera parte del manto, luego saco ese interburden y luego saco el manto 173. Entonces, si ven los espacios, hay que coordinarlos bien operativamente, porque yo tengo que dar espacio para que este manto se saque. O sea, tengo que definir muy bien su techo, tengo que definir muy bien su cabeza, debo limpiarlo muy bien. El piso debo limpiarlo muy bien, porque si no yo lo que voy a incurrir es en una dilución, porque el manto de carbón va a caer al piso y lo voy a mezclar entonces con ese material estéril, y lo que voy a hacer es que voy a aumentar la dilución. ¿Qué se va a aumentar? Se aumentan las cenizas inmediatamente, por lo tanto el BTU baja. En este caso, que esto es una antracita, el BTU baja inmediatamente. Aumenté la dilución. Entonces, hay que definir, y yo tengo que definir muy bien techos, pisos, y definir si ese interburden, o sea, si yo esto lo asumo con un solo manto o si lo tomo como dos mantos. En este caso, son dos mantos totalmente diferentes, o sea, sacamos la primera parte. Aquí faltó, pero lo que se hace es que se hace una señalización con estacas para que sepamos hasta dónde es el límite del manto y podamos extraerlo y no nos vayamos a pasar, o el operador no se vaya a pasar hacia ahí y no tengamos dilución. Y poder extraer. Entonces toca extraer este manto, luego sacar esta intercalación o este interburden, que el interburden es el estéril, y luego poder sacar el otro manto. Y así lo vamos a hacer de pared alta a pared baja. Todos los mantos que tengamos que extraer, por lo tanto, hay que planificar muy bien. La secuencia de extracción. O sea, esta secuencia tiene que ser muy bien planificada para poder coordinar todas las máquinas en la ubicación y en el tiempo. Bueno, yo aquí les tengo definido la dirección, el buzamiento, hacia dónde estos mantos van creciendo en profundidad, como yo les decía, y la ubicación de los mantos, como un ejemplo. Entonces, esos yacimientos de carbón hay que definir su forma, su relieve, su inclinación, su complejidad, su distribución de calidades, el tipo de roca, y les voy a mostrar cuál es la incidencia. ¿Por qué la forma? Porque la forma del yacimiento va a marcar
determinantemente la geometría final de la explotación, la secuencia de extracción y el método de minería que yo debo utilizar de manera más adecuada. ¿Por qué el relieve? Porque el relieve va a incidir definitivamente en el método de minado y en la aplicación de los medios mecánicos que yo voy a extraer. Más que decirles que horizontales, que laterales. ¿Por qué la proximidad a la superficie? Bueno, porque la proximidad a la superficie me va a determinar el tamaño de la explotación que yo voy a tener. El sistema de transporte que yo puedo tener, porque yo tengo que saber cuáles son mis distancias de acarreo, porque yo las tengo que determinar en mi fase de planeación, o sea, yo las tengo que tener definidas porque eso me va a generar un costo. Y acá en este tipo de minería yo tengo que tener la distancia hacia el botadero y tengo que tener la distancia hacia la copia. Entonces, son dos distancias. Yo tengo que determinar si solo tengo una flota, o sea, si solamente tengo unos camiones que cada uno me cargue estéril y carbón junto, o si yo tengo una flota para el estéril y tengo una flota para el carbón. Es mejor que tengamos separados razones para no contaminar esos carbones. Entonces, pero llega momentos en que pues tengo esos camiones aquí parados, que deberían tener un uso, porque si yo los calculé, si yo los planifiqué, ellos deben tener un uso. Entonces pueden ingresar al proceso. Entonces esa profundidad del yacimiento define muy bien esa cantidad. La inclinación, o sea, si mis mantos son horizontales, si mis mantos son inclinados, eso me va a definir primero las relaciones de estéril mineral y segundo, la parte operativa, el tipo de maquinaria que yo voy a utilizar. Por ejemplo, hay empresas, caso Cerrejón, donde ellos tienen en un lado mantos horizontales, o sea, así como lo tienen aquí, tienen esta combinación, ¿no? Mantos horizontales y de repente tienen estos mantos totalmente parados o verticales. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tuvieron que ajustar su maquinaria para la extracción de estos mantos, entonces tuvieron que ponerle unos brazos más largos a esos mantos para poderlos extraer porque aquí no funciona el tema del bulldozer. Entonces hay que tener otros mecanismos. Entonces miren que ese comportamiento puede pasar totalmente. Puede pasar que yo tengo mantos en un tajo y, mejor dicho, en otro tajo inmediato el comportamiento de ese carbón se comportó de manera diferente en cuanto a inclinación, por lo tanto genera combinaciones de extracción. Bueno. ¿Por qué la complejidad? O sea, si pues, ustedes lo saben más que yo, nosotros generalmente ellos son simples, complejos, sabemos hacia dónde van, no están diseminados, pero aunque el carbón no está diseminado, como le decía, él no es homogéneo, o sea, él no es homogéneo en su longitud. Se puede comportar de manera diferente, un mismo carbón, es más, en un mismo nivel se puede comportar de una manera diferente. Y algo bien importante que es la dilución, que nosotros tenemos se tiene especificada que tenemos dos tipos de dilución, la dilución planificada, la dilución operativa. Esa dilución planificada va en función de lo que yo les decía, si tengo una intercalación. Entonces decidir, nosotros a esas intercalaciones aquí le llamamos parting. Entonces definir si esos parting yo los voy a extraer conjuntos, si voy a extraer el carbón conjunto, si voy a hacerlo separado, porque ahí también hay que tener otra cosa bien importante y es, lo quiero sacar separado, pero entonces cuánto repercute llevar la máquina, traer una máquina para eso, el tiempo de extracción. Entonces son muchas cosas. Y otro es la dilución operativa. ¿Dónde incurrimos nosotros en dilución operativa? En la voladura, en el transporte, en el acarreo y hasta en la misma planta de beneficio, de pronto en las bandas, que puede haber algún tipo de combinación, un carbón que de pronto debió ser, que debimos tenerlo en una pila, y no haberlo mezclado porque de pronto por sus calidades, o que se mezcló con un carbón de recuperación de los techos, también puede incidir, ¿no? La recuperación de los techos, ¿cuánto debemos recuperar? No es que no debe quedar carbón, entonces yo tengo que tener muy bien definido pisos y techos para no incurrir en carbones que yo los pueda dejar como en el techo del mante. Entonces estas diluciones son bien importantes, estos parties, en el carbón se presentan parties, intercalaciones que tenemos que tenerlas definidas. Bueno, la calidad, como yo les digo, esas calidades, ojalá los mantos se comportaran en calidades uniformes,
pero a veces no ocurre y tenemos que tener esa variabilidad. ¿Eso qué hace? Eso hace que nosotros hagamos análisis de calidad, no solo en la exploración, sino durante la explotación. Tenemos que ir amarrando. Y hay unos estándares para caracterizar esas calidades. Generalmente las calidades lo hacemos con canales de carbón para poder garantizar que la información que yo tengo en mi modelo de calidad se está comportando, no estoy teniendo ninguna incidencia y que yo puedo estar ajustando. Eso, hay una clasificación de esos yacimientos estratificados y no estratificados. Si me preguntan acá en Colombia qué tipo de explotaciones tenemos, es una combinación entre cortas y transferencias. Entonces, se ha ajustado ese tipo de explotaciones como cortas y transferencias, aunque nosotros tenemos una empresa, Drummond, donde ellos han implementado el sistema de dragado en la parte principal, o sea, en la parte de desarrollo de la explotación, porque les ha tenido unas buenas rentabilidades. Entonces, bueno, métodos. El método más utilizado es el método de Open Pit. Este método, obviamente, porque nos genera largas vidas y genera movimientos de materiales estériles y materiales de carbón en un largo tiempo, es muy recomendable. Además, hablando de los buzamientos que se presentan en los mantos, pues aquí es muy utilizado en Colombia. Pero como les digo, hacemos transferencia. ¿Por qué hacemos transferencia? Porque el concepto del método de transferencia va en función de que yo tengo mi hueco y yo luego ese hueco yo lo lleno con un material estéril. O sea, nosotros aquí le decimos retrollenado, pero ahí lo que estamos haciendo es transfiriendo material. ¿Qué es bien importante? Bien importante, la pendiente de esos taludes. Esa pendiente, si bien debe ser pues lo más alta posible para yo poder minimizar costos, tiempo y para poder pero esto va en función definitivamente de la estabilidad. Para carbón, lo más aproximado son paredes de 45 grados por el tema de los materiales asociados, pero si bien podemos tener paredes mucho más elevadas, solo que lo diseñamos, bueno, yo pienso que lo debemos diseñar pensando en que probablemente eso puede fallar y que no queremos que falle. Entonces, que queremos que esa falla lo podamos llevar a cero, o sea, que no tengamos ninguna falla de explotación. Y que esa pendiente debe permanecer constante en un cierto tiempo, ¿cierto? A medida que se va profundizando. Nosotros obviamente lo que queremos es poder recuperar la mayoría de lo que tenemos aquí adentro, eso es lo ideal, poder recuperar las mayores reservas que tenemos, pero es algo bien importante. Con el carbón tenemos algo y es que como nosotros tenemos los respaldos de los mantos, ellos nos dan indicio hasta dónde podemos llegar, porque tenemos el último manto y si ese último manto es recuperable, pues yo podría llegar, que voy a llegar hasta el respaldo del manto. Además que si no llego hasta el respaldo del manto, el material sigue buscando como esa estabilidad y él va a parar hasta que llegue al piso del manto. Entonces, en cierta manera nos da una ¿por qué es tan importante este cambio de pendientes en una mina? Fundamental y va en relación a las reservas, a qué tanto yo puedo recuperar. Yo generalmente le pongo a mis estudiantes este ejercicio sencillito y les digo, bueno, esto es como un cono, la mina es como un cono, ¿cierto? Y ¿qué pasa si yo tengo un pit de 45 y lo paso a un pit de 40? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? Pues bueno, se va a ver reflejado en recuperación. Y esa recuperación, al llevarlo a costos, al llevarlo a ganancias, pues va a tener una rentabilidad. Tenemos la minería de descubiertas. ¿Por qué lo traje acá? Porque como les dije, acá en Colombia tenemos una mina que se llama la mina Drummond, que es mina de carbón, donde ellos aplican este método de descubierta. Si bien esto es este tipo de minería es aplicado para yacimientos sedimentarios, aquí en Colombia solo ellos aplican esta minería de descubiertas no para destapar los mantos de carbón, sino para destapar el overburden que tienen encima. Entonces, como las dragalinas, ellos lo hacen por el método americano, no lo hacen por el método alemán, o sea, ellos lo hacen con dragalinas, no lo hacen con excavadoras. Las dragalinas
generan mucho más movimiento, por lo tanto la recuperación de esos materiales es mucho más rápido. Y les ha dado, ellos lo convirtieron, o sea, combinaron este tipo de minería de descubiertas, lo combinaron con los apron feeder. Entonces ellos lo que tienen es, cargan el material, lo llevan a un apron feeder y el apron feeder hace un ciclo de transporte con los camiones. O sea, es una actividad bien interesante que ellos han aplicado. Entonces por eso lo traje acá a relucir. Más o menos, ellos llegan hasta donde encuentran el primer manto, pero ellos lo que hacen es como recuperar, o sea, ellos utilizan el dragado para recuperar este material estéril. Obviamente los mantos allá son horizontales, entonces se permite, se facilita porque pues yo puedo recuperar estos tipos de carbones para poder dejar descubiertos y ahí sí poder entrar con las otras máquinas. ¿Por qué les traje este tema de transferencia? Porque nosotros transferimos, nosotros aquí en Colombia hacemos retrollenado, es decir, tenemos un espacio y retrollenamos. Una cosa que tiene la minería a cielo abierto es que tiene que pensar en el botadero, o sea, en ese espacio de botadero. ¿A dónde ubico ese botadero? Ese botadero lo debo ubicar donde casi no tenga reservas, donde luego yo no lo voy a tener que mover. Entonces, este método de transferencia, es decir, sacar mi carbón y ese espacio que ya volverlo a retrollenar me da buenos resultados por un tema de espacio, porque como les digo, yo solamente no tengo que pensar en el acopio, sino que también tengo que pensar en dónde depositar ese material estéril. Que ese material estéril, además, debo tenerle unas condiciones, porque no solamente es el diseño de la mina, sino cómo estabilizo ese botadero que va a estar ahí por tanto tiempo y que va a estar expuesto a agua, aire, y que me puede generar como unos factores negativos en aire, en el agua. Entonces, que yo puedo generar esos factores negativos, entonces este método se hace como una combinación. Bueno, estas son como unas consideraciones de la minería de transferencia, que los juzgamientos sean casi horizontales, apunta mucho a algunos yacimientos de carbón, grandes reservas, que sean blandos, que pueda tener uno de los niveles, entonces es como una combinación. ¿Qué maquinaria utilizamos aquí? Bueno, aquí se utilizan palas, retroexcavadoras, utilizamos camiones de gran tonelaje, también tenemos retroexcavadoras. Si a mí me preguntan, la retroexcavadora en la minería del carbón es ideal. ¿Por qué es ideal? Porque la retroexcavadora ella se monta en un banco y ella solo necesita el espacio de ese camión, mientras que las palas necesitan el espacio de ella más el camión, y en la minería de carbón, como ustedes se dieron cuenta, los interburden a veces no son tan amplios. Entonces, como los interburden no son tan amplios y yo realmente no tengo espacio para poner una máquina, una retroexcavadora que descargue todo el carbón, pues yo tengo que tener la máquina, irla moviendo consecutivamente. Entonces, funciona muy bien la retroexcavadora, pero aquí tenemos empresas donde funcionan muy bien estas palas frontales porque los interburden lo permiten. Tenemos acá empresas que utilizan la dragalina, ya les dije, una empresa que se llama Drummond, que utiliza dragado, pero él utiliza dragado en la parte inicial. Actualmente nosotros, ahorita a finales de octubre tenemos, Drummond tiene con nosotros una transferencia de conocimiento a ver cómo fue que ellos movieron esas dragalinas y hicieron esa combinación de las dragalinas a los apron feeder, que si bien es una tecnología casi que de minería subterránea y que les dio muy buenos resultados. Para las paredes finales se utiliza mucho estos minadores porque nos permiten nosotros recuperar las paredes de esos mantos, esos carbones que sabemos que están ahí, que yo los puedo recuperar y que eso me permite a mí aumentar en cierta manera las reservas, ¿cierto? Es muy utilizado, yo les voy a mostrar aquí así. Digamos que esta es la pared definitiva. Ya yo sé que esa es la pared definitiva, ya yo avancé esa pared definitiva, entonces yo puedo hacer estas recuperaciones de estos mantos. Si tengo claro que el carbón, o sea, si yo tengo claro la continuidad del carbón, yo puedo utilizar este tipo de minería. ¿Qué ganancia tengo? Pues recupero un poco más de las reservas de un carbón que iba a quedar en esa pared, teniendo en cuenta obviamente ese tema de la estabilidad. Bueno, y en Colombia también tenemos métodos combinados, minas donde hay minería a cielo abierto y están haciendo minería subterránea, porque
bueno, uno de los desafíos de la minería es en qué momento yo puedo hacer esta transición. Estoy en minería a cielo abierto, ¿en qué momento es adecuado la transición? Bueno, acá tenemos minas donde ya en minería de carbón se está haciendo esa transición. En La Guajira tenemos una mina que se llama Mina Caipa, que está haciendo hizo esa transición de minería a cielo abierto a minería subterránea. Bueno, y como les decía, la secuencia, movimiento de la capa vegetal, aquí se cuida mucho. Esa capa vegetal se va a un botadero de capa vegetal, donde se cuida para que cuando se acabe el proceso de extracción, nosotros tengamos los mismos nutrientes y podamos garantizar que esa vegetación va a volver a generar. Perforamos de manera, las perforaciones para hacer nuestra voladura. Arrancamos, lo hacemos de manera directa, y a veces se hace de manera mecanizada porque necesitamos voladura, porque los materiales son muy duros. Transportamos, ¿cierto? Transportamos el material. Este tema de cintas transportadoras, de tener continuidad, en la minería del carbón, pues en minería a cielo abierto no lo tenemos como tan realizado, pero en minería subterránea el transporte con bandas transportadoras es muy aplicado. Y hay minas donde se ha pensado el tema de aplicar estas bandas transportadoras para el tema de transporte. O sea, hay minas donde han hecho los estudios para ver qué tan rentable es, aunque aquí tenemos la connotación, tendríamos que tener una banda para sacar el estéril y otra como para el carbón, o tendría que hacerse de manera combinada. Y tenemos el acopio. Nosotros podemos acopiar en pilas y podemos acopiar en silos. Cuando acopiamos en silos de almacenamiento es porque yo les digo que estamos lavando los carbones, porque vamos a lavar los carbones, pero podemos acopiarlos de esa forma. Bueno, ¿qué concepto para mí es fundamental en la planeación, en el desarrollo de la explotación? Son estos tres: la relación de descapote, las reservas explotables y la ley de corte crítico. Si bien nosotros en minería de carbón no hablamos de ley de corte crítica, nosotros no tenemos ese concepto de ley de corte crítica, nosotros nos basamos en la calidad como tal del yacimiento. Pero estos tres factores definitivamente guardan una estrecha relación desde el punto de vista de la consideración económica para determinar esa factibilidad de esa explotación. Esa relación de descapote estéril mineral es de gran importancia. Nosotros aquí lo vemos como toneladas a toneladas o metros cúbicos toneladas. Es decir, nosotros acá hablamos de BCMs, porque nosotros tenemos dos conceptos: metros cúbicos banco, y cuando hablamos de metros cúbicos banco estamos hablando del material que está en la mina, y tenemos los BCM, que es el metro cúbico suelto, que va a ser el estéril que ya yo me llevé. Entonces nosotros aquí hablamos de metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos yo tengo que extraer para sacar una tonelada de carbón? En los materiales de construcción, esta relación es 0 metros cúbicos por tonelada. ¿Por qué 0 metros cúbicos? Porque yo en los materiales de construcción, todo el recurso lo veo como mi reserva. Entonces, como si todo mi recurso lo veo como mi reserva, pues yo no tengo tengo cero estéril y tengo solo toneladas de mineral. Nosotros aquí en Colombia estamos regidos tenemos nuestra evaluación, tenemos nuestra clasificación de reservas y recursos, pero yo voy a hablar de las reservas explotables, que son aquellas reservas tituladas, disponibles, que yo tengo para mi explotación y que son afectadas por ese carácter técnico y geográfico, físico y de calidades que me va a permitir a mí esa explotación. Entonces, si yo lo que tengo aquí, más que un modelo de bloques, yo lo que tengo aquí es un modelo de calidades. Yo tengo un modelo de calidades tridimensional que me va a permitir a mí en un momento dado poder determinar la secuencia más adecuada y que va en función a mi disposición de mis mantos. O sea, cómo se están comportando mis mantos. Y este bloque va en función de la altura que yo tengo definida como un banco futuro o de explotación. En la minería a cielo abierto, ustedes saben que nosotros tenemos un banco de trabajo y un banco definitivo. Entonces, desde ese punto de este banco de trabajo y el banco definitivo, yo tengo que tener unos bancos de trabajo que van en función como de mi maquinaria.
Entonces, yo luego de esto, que ya tengo mi tipo de roca, tengo mis calidades, tengo mi aspecto económico, yo diseño ese PIT final. Y con ese PIT final es que yo voy a hacer mi agendamiento o mi secuenciamiento. Y va en función, obviamente, de las reservas, de la expansión, de las condiciones del mercado, de las regulaciones ambientales, de las condiciones políticas internacionales que pueden estar sucediendo. Entonces, hago como mi modelo tridimensional, con mis muestras, mis espaciamientos. Genero, obviamente, mis sondeos me van a generar a mí una representación tridimensional de ese bloque, y yo luego lo que voy a hacer, ya teniendo ese modelo de capas, es decir, hacia dónde van mis mantos, cómo se están comportando mis mantos, hacia dónde van en 3D, ¿cierto? De definición de mis... Entonces yo tengo un collar, tengo una profundidad y tengo unas calidades. ¿Cuáles calidades, ingeniera? El BTU, la ceniza, porque las tengo que definir. Ya yo puedo proceder a calcular reservas. ¿Cómo calculamos reservas nosotros aquí? Aquí tenemos hay empresas donde aún utilizan los modelos clásicos, pero tenemos empresas donde ya utilizan la geoestadística y los métodos ponderados para calcular. Como les decía, Colombia tiene su estándar de cálculo de recursos y reservas definido, y tiene definido también sus parámetros de selección, qué es un recurso, qué es una reserva. No voy a ahondar mucho en esto por un tema de tiempo. Entonces lo tenemos definidos. Sabemos obviamente que entre más certeza y mientras yo más disminuya la incertidumbre geológica, pues yo voy a tener unas reservas con unos factores modificadores que me van a permitir escoger a mí un buen método de explotación y una buena selección de ese método de explotación, y por lo tanto voy a poder tener una secuencia adecuada. No se trata de que vamos a agujerar toda la mina, porque pues, si agujeramos toda la mina, pues ¿qué vamos a extraer? Pero sí se trata de que tengamos una información adecuada para que podamos tener la mejor selección, la selección adecuada. ¿Por qué yo necesito optimizar? Bueno, yo necesito optimizar porque siempre yo quiero maximizar la recuperación. Y eso va en función de mis costos de extracción, y eso va en función de buscar esa parte óptima. Por lo tanto, ¿yo qué quiero? Minimizar la dilución siempre, siempre. ¿Dónde disminuyo esa dilución? En mi extracción, en mi transporte, en mi procesamiento, en la capacidad de los sistemas de pérdidas de oportunidad, ¿cierto? ¿Y qué busco yo? Lo que buscamos es optimizar, eso es lo que buscamos. El strip, la razón strip mineral en la minería del carbón es fundamental. O sea, es fundamental porque, como yo les decía, nosotros necesitamos tener una relación adecuada. ¿Qué es lo que yo voy a vender? Voy a vender carbón. Entonces, tengo que tener una relación adecuada. No me sirve que yo al principio diga voy a tener relaciones chiquitas, pequeñas, pocas. Voy a sacar mucho carbón y poco de estéril. Y al final, entonces, voy a tener un montón de estéril y poco carbón. Entonces, ahí está el tema del agendamiento, ese secuenciamiento, esa secuencia, yo lo conozco como secuencia, agendamiento, que me permita a mí garantizar esos movimientos adecuados, ¿no? ¿Y para qué lo uso? Esa razón estéril mineral, yo le hago ese seguimiento unitario de esos costos menores de extracción y de estéril, donde yo pueda disminuir cuáles son las pérdidas asociadas a eso, ¿cierto? Y que yo pueda maximizar el flujo de caja y yo poder determinar la viabilidad y la rentabilidad de esa mina a través de bases económicas. Y repito, yo visiono la planeación como el cheque que yo le entrego al dueño de la mina para que él pueda tomar decisiones. Entonces es fundamental. El límite de PIT va a depender obviamente de ese factor económico, de las características geológicas y del cuerpo mineral. Por lo tanto, yo puedo tener variaciones. Y esas variaciones me van a generar cambios en mi diseño que se van a ver relacionados como en esos costos, ¿cierto? La idea es que nosotros tengamos también caracterizados, también definidos esos mantos, que yo pueda
poder garantizar como un comportamiento homogéneo en tiempo. Entonces, ese límite final, yo tengo, aquí tengo mina, tengo mi información geológica, debo tener una información geotectónica importante, tengo que tener información financiera, y en el caso de los materiales que requieran procesos metalúrgicos, debo tener claro este concepto. Nosotros no hacemos procesos metalúrgicos, nosotros no hacemos transformación, por lo tanto, pues nosotros este valor, más no quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo lavado, yo no tengo en cuenta como ese proceso de lavado. Entonces, ese PID final, ¿qué es? Es una envolvente. Es una envolvente final que me permite a mí definir cuál va a ser esa programación de explotación, que va en función de unos compromisos ya adquiridos, ¿no? De unos compromisos que fueron adquiridos porque pues yo necesito vender ese carbón y que eso va a tener unas connotaciones y que va a depender del tipo de carbón que yo estoy explotando, que es bien importante. Porque, por ejemplo, una termoeléctrica, lo que le va a interesar, a él no le sirve, por ejemplo, que ese carbón tenga un FCI alto. No sirve que tenga un FCI alto. Mucho BTU si le interesa, el porcentaje de ceniza no tanto, porque si no cuando se produce la generación, por ejemplo, voy a tener muchas cenizas con alto contenido de carbono y no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, eso es bien importante. Entonces, aquí tengo mis reservas en un envolvente y yo puedo tener aquí unas reservas que yo sé que son adicionales, que yo las voy a poder ampliar en el tiempo, porque de pronto en un momento dado este bloque yo no lo puedo extraer. ¿Por qué no lo puedo extraer? Por una condición social, por una condición ambiental o por la misma condición del bloque, pero en un momento dado esa condición puede cambiar. El precio cambió, las condiciones cambiaron, entonces yo ese bloque lo puedo ver diferente y yo puedo pensar en una expansión. Aquí está mi carbón, este es mi mineral, por ejemplo, yo tengo un carbón y ya esto está rodeado de puro estéreo, ¿cierto? Yo tengo una inclinación, Entonces, ¿qué pasa con nosotros en el carbón? Yo tengo aquí mi carbón y tengo acá mi estéril. Y yo quiero definir, yo sé si tengo solo este carbón, ¿hasta dónde debo llegar yo? Pues en teoría yo debo llegar hasta el piso de ese carbón. ¿Para qué voy a llegar hacia más al fondo si yo lo que sé que tengo es estéril? Y yo tengo unos ingresos y yo tengo unos costos de extracción. Entonces, ¿hasta dónde llego? Bueno, aquí hay un ejercicio muy sencillo. Yo tengo un ingreso del mineral, tengo un costo de extracción. Yo podría determinar, si tengo el volumen de estéril y el volumen de mineral, puedo determinar esa relación, ¿cierto? Y puedo definir también en cada nivel cuánto me cuesta a mí o cuánto es el ingreso que me queda. Entonces, por ejemplo, hasta el nivel 1 yo llegaría a 2.048 dólares, en el nivel 2 llegaría a $1.38, en el nivel 3 ya llegaría a 0, y en el nivel 4 pues ya llegaría a menos 1.223. Entonces yo puedo definir sabiendo hasta dónde llega mi envolvente. Mi envolvente va a llegar hasta el respaldo de ese manto o del último manto que yo tenga. Eso de pronto es la ventaja que tiene la minería del carbón, que él en estructura nos permite llegar nos permite saber hasta dónde yo voy a poder llegar, ¿cierto? Y yo puedo definir, por ejemplo, desde un punto de vista económico, ya tendría que venir a evaluar la parte social, la parte ambiental, podría definir cómo podría llegar. ¿Qué tengo que tener en cuenta para ese análisis final? Ángulos finales de paredes, anchos mínimos de extracción, porque como les digo, ¿por qué anchos mínimos de extracción? Porque en el carbón, yo tengo carbón estéril, entonces yo necesito definir cuáles son mis áreas de extracción. Los límites de propiedad, el análisis económico del valor del mineral, es fundamental. Pero este ancho mínimo de extracción para nosotros es fundamental. Es fundamental porque si no, yo lo que puedo tener es, primero, una cantidad de máquinas en un punto que están congestionadas, que no van a tener ningún rendimiento, que lo que van a tener es como un, ¿cómo le llamo yo? Como un trancón en el proceso y dónde las ubico. Entonces, la idea es que lo tengo que tener muy bien definido.
Ahí está mi PIB final. Y yo tengo mi modelo geológico, mi modelo económico y esos PIB, esos límites, esos pushback, esa secuencia que es fundamental. Parámetros, entonces aquí están definidos. Yo, la minería a cielo abierto, yo pienso que está definida por taludes, bermas y ángulos de inclinación en función de una profundidad, y que a medida que él va profundizando, esto se va volviendo más estrecho y mis incertidumbres operativas van a aumentar. ¿Por qué aumentan? Distancia, cantidad de equipos, dónde ubico los equipos, secuencia de los equipos, calidad de los materiales. Entonces es fundamental cómo voy yo a secuenciar y cuál va a ser el ángulo final de ese talud, para que yo pueda tener la mayor recuperación. ¿Por qué es importante la selección del método de explotación? ¿Por qué la importancia? Porque, bueno, dependiendo, por ejemplo, de los carbones, yo puedo escoger, yo puedo querer, por ejemplo, utilizar un método de descubiertas donde los equipos para nada funcionan con mis intercalaciones, con mis funciones, entonces no lo voy a poder realizar. Entonces va en función de esa geometría, de ese yacimiento y del comportamiento de mis mantos. Yo puedo tener una minería donde mis mantos todos son delgados y súper cercanos, entonces ese método y esa secuencia de explotación debe ir en función de ese comportamiento de ese manto. Y yo tengo que definir muy bien cuáles son esos mantos y en qué incidencia voy a tener desde el punto de vista económico, social, de secuenciamiento. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de diseño? Como les decía, el talud del banco, el ancho del banco, la cara del banco, la altura del pie y la berma. Esa berma de protección que para nosotros es bien importante, es fundamental para poder garantizar como la estabilidad, que no vayamos a incurrir en desprendimientos que pues pueden generar consecuencias fatales. Entonces esos ángulos, que una cosa es el ángulo definitivo, yo se lo recalco a mis estudiantes, una cosa es el ángulo definitivo y otra cosa es el ángulo de trabajo con el que voy a funcionar, ¿no? Y es bien importante, porque si yo daño un ángulo de trabajo de acá arriba, varié totalmente el ángulo definitivo, porque tengo que mirar si yo, tener un ángulo errado acá representa que yo extienda más mi pared. Y por lo tanto, si yo extiendo más mi pared, tengo que mirar si estoy dentro de los límites de propiedad, tengo que mirar si estoy dentro de la secuencia, etcétera, etcétera. Y la geología. Hay mantos que se comportan así, horizontales, inclinados, pero tenemos estos casos, inclinales, caso de Prodeco. Prodeco es un flanco de un sinclinal donde tenemos los mantos. Tiene el flanco del sinclinal, tiene el manto inclinado y por lo tanto la secuencia de explotación en este flanco va a ser totalmente diferente a este manto y la manera de secuencia y extracción y ubicación de los equipos va a ser totalmente diferente. Aquí tenemos una imagen, así es una mina ideal de una mina de carbón, carbón, interburden, carbón, interburden, carbón. Aquí está muy chévere porque carbón, interburden, carbón, pero los interburden son bastante distanciados. Pero puede pasar que están totalmente juntos, entonces tenemos que buscar estrategias de secuencia de extracción para poder extraer esos mantos de carbón. Y poder posicionar este botadero. Bien importante, pared alta y pared baja. Los estudiantes a mí me preguntan, Inge, ¿cómo sé yo cuál es la pared alta y cuál es la pared baja? Yo les digo, pues en minería de carbón, la pared alta, yo como exploto de pared alta a pared baja. Entonces, ¿tú qué tienes que tener en cuenta? ¿Hacia dónde busa tu manto? ¿Cuál es el buzamiento de tu manto? Porque hacia dónde busa, tú puedes definir cuál es el techo y cuál es el piso, y nosotros vamos a comenzar techo, piso, porque si no estaríamos entrando por detrás del manto y lo que estaríamos haciendo es un hueco. Un hueco que si yo tengo la claridad de que no va a llover, pues lo podría arreglar, pero si no, si llueve se me llena de agua y no hay nada que hacer. Entonces hay que mirar hacia dónde busan esos mantos para que podamos tener una secuencia
Si yo tengo mis mantos, entonces ¿hacia dónde voy a dejar mi pared baja? Hacia el último manto, el respaldo del último manto, porque ahí él va a descansar, no va a buscar como una estabilidad. Entonces nosotros lo dividimos como pared alta y pared baja, y ese botadero debe estar ubicado en el sitio donde yo sepa que ya no tengo reservas, que no me quede tampoco tan lejos y que de pronto no vaya a incidir luego en que yo voy a tener que moverlo para poder extraerlo. ¿Cierto? Este es el diseño de una pared, de la pared alta del Cerrejón, y está en función de cuánto es el ancho y cuánto es la definición como tal, alturas de 15 metros, rampa de 30 metros y altura hasta 270 metros, un pedacito de la pared. Esos costos y ritmo de producción, nosotros acá también en estos costos tenemos costos de producción, capital de trabajo, capital de reemplazo e inversión de mejora, ¿cierto? Nosotros tenemos asociados también estos costos, los accesos, el recurso humano, el cambio de equipo, la expansión. Y valoramos el bloque, sino que obviamente nosotros no tenemos el concepto de refinación. Nosotros no tenemos el concepto de refinación, entonces dentro de nuestra envolvente nosotros lo que definimos son los costos de operación, que son transporte, perforación y voladura, ¿cierto? Y tenemos un costo asociado al estéril, tenemos un costo asociado al beneficio, pero como tal no tenemos un costo asociado al proceso metalúrgico porque no hacemos ningún proceso metalúrgico. ¿Cómo estimamos costos? Hay muchos modelos. Modelos lineales, determinación de costos unitarios, y obviamente estas estimaciones se tienen que a veces ajustar dependiendo de la condición ideal. Yo le digo a mis estudiantes, pues la literatura siempre nos habla de unos esquemas, pero nosotros tenemos que ubicarlos a la situación que tenemos. Pues, si yo no tengo procesos metalúrgicos, pues no tengo procesos metalúrgicos, no lo voy a incluir dentro de mi proceso. Y eso me permite a mí determinar mi ritmo de extracción, que es cuánto yo voy a poder extraer a ese valor económico, obviamente teniendo en cuenta el valor, cómo puedo maximizar ese valor presente y ese retorno de esa reserva en un tiempo determinado. La idea es que si yo tengo unos ritmos adecuados, ¿cierto? Unos ritmos adecuados que me permitan mantener como un flujo de caja de esta inversión. Como insisto, no se trata de distancias cortas al principio y todas las distancias cortas al principio y dejar todas las distancias largas al final, sino que esto tiene que ser equiparado, ¿cierto? Equiparado, un balance. A eso le llamo yo agendamiento. Entonces, ese ritmo de extracción está dado por este ritmo de extracción, y la vida de la mina me va a dar a mí va a tener en cuenta unas restricciones que pueden ser legales, que pueden ser de mercado, de estabilidad, y los ritmos de explotación como la accesibilidad, ¿cierto? Los límites, las restricciones, las condiciones, ¿sí? Yo le digo a mis estudiantes, o sea, la minería es un proyecto de inversión donde se tiene que evaluar todo, pero no es cierto que pues nosotros extraemos sin tener en cuenta ninguna condición, no, nosotros tenemos en cuenta esa condición ambiental y esa condición que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hallar ese ritmo de producción? Está la regla de Taylor, y también Taylor tiene cómo determinar cuánto sería la vida útil, ¿cierto? Bueno, este es un ejercicio, yo creo que se los mando con el profe como para que lo analicen y para poder avanzar. Y por último, el tema que tenemos es el del agendamiento, que el agendamiento es bien importante. ¿Cómo agendar? Que eso es la producción, ¿cómo agendo? O sea, ¿qué saco primero, qué saco después? En minería de cielo abierto tenemos la situación. Tenemos la situación de que yo tengo que sacar lo que tengo encima para poder sacar lo que tengo abajo. Porque si no, pues yo estaría haciendo una minería subterránea. Pero yo lo que pretendo con esa selección de fases, lo que quiero es maximizar ese valor, ¿sí? A través de un programa de producción que sea adecuado. Esa fase va a ser representativa en el periodo de la mina, y yo con esa fase lo que quiero tener es el volumen de cuánto es lo que yo quiero mover en un tiempo determinado. Por ejemplo, para ustedes que tienen la planta, pues va a tener la de ley de alimentación, la relación y la capacidad de la planta.
Pero yo sí, en cierta manera, aquí en carbón necesito saber cuánto va a llegar al acopio, qué calidades va a llegar a ese acopio y cómo lo voy a mezclar para ese despacho. Yo sí lo necesito saber, porque yo, aunque yo tengo unas pilas, yo tengo que definir de esa porción que entra, cuál es la mezcla que yo necesito para poder vendérsela a la persona pues, que está vendiendo. Y yo te necesito definir, entonces yo necesito definir a través de ese pitch final cómo voy a secuenciar, o sea, qué va a ser la secuencia. Y yo aquí, de manera muy rápida, aunque son unos dibujitos, vamos a ver si me alcanza el tiempo. Miren que la secuencia en el carbón va a depender, bueno, si yo tengo carbones horizontales, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una expansión. ¿Cuánto tengo de stripping? O sea, ¿cuánto tengo primero que sacar? O no lo voy a hacer por expansión, sino que yo lo que voy a hacer es que voy a ir secuenciando. ¿Con qué ánimo? No tener, aquí tendría una relación de descapote, digamos que fija, pero sí puedo lograr, porque con este tipo de secuencia yo podría sacar en menor tiempo como esa cantidad de carbones en un tiempo determinado. Aquí se ve muy sencillo porque pues obviamente esto está horizontal, ¿cierto? Pero yo también podría hacer, y esa es la definición, tener dos frentes de explotación. Y eso va en función de qué quiero extraer, cuál maquinaria tengo y tendría que sacar la relación. Ahora, esa relación, ¿cómo se ve reflejada? ¿Cierto? En ese manto. Si mi manto es inclinado, bueno, aquí yo se lo pongo con un solo manto, pero hacia dónde va la expansión y cuánto sería mi relación. Voy a tener una relación constante, o cuánto tendría que avanzar, porque tengo que tener en cuenta, esto está en profundidad, la ubicación como tal de la ubicación como tal de los equipos. Tengo que ver en cuenta si esa inclinación, qué tan favorable, miren que aquí yo podría inducir que aquí voy a tener unas relaciones muy altas, mucho estéril para poder sacar un poquito de carbón, entonces lo podría secuenciar, ¿cierto? Como en este caso, hacer secuencias de fases de expansión, dependiendo si yo lo que tengo carbones horizontales. Si yo tengo carbones horizontales, yo puedo pensar que tengo este carbón, saco el mineral, ¿cierto? O si lo puedo hacer en secuencia. Entonces de eso se trata como ese agendamiento. Listo. Y ese agendamiento que va en función de esas calidades y esa geomecánica me va a permitir a mí por fin llegar al tan anhelado plan minero. Que la gente piensa que el plan minero es el diseño. El diseño es un pedacito del plan minero. Porque el plan minero es el que me dice a mí qué, cuándo y cómo lo voy a hacer. Qué, cuándo y cómo. Qué necesito. Qué recursos tengo. ¿Con qué cuento? ¿Qué recurso humano tengo? El recurso es todo. Recurso humano es la parte personal, recurso humano es el equipo, ¿cierto? ¿Con qué cuento? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ese plan va en función de todas las restricciones operativas que nosotros en minería tenemos, rampas, velocidades, logística. Si estamos hablando de calizas, tengo que pensar en una mezcla, en un blending, tengo que pensar en esa mezcla ideal porque, por ejemplo, en la ceniza eso es como en las calizas eso es como una receta. No es solamente el sílice, sino otros componentes, dependiendo también esa caliza para qué se va a utilizar. Y es un yacimiento sedimentario y es totalmente potente, y yo podría decir que ya las relaciones son casi nulas porque es tan potente y resulta que no. Pues si yo lo hago de manera determinada, resulta que yo de pronto en algún momento puedo pensar que esa caliza no cumple porque pues allá me dicen que necesito una sílice y un magnesio, entonces tendría que buscar como una mezcla ideal. Eso es la planeación, que tiene como objetivo ¿qué? Maximizar, ¿qué maximizar? El valor presente, la vida de la mina, la cantidad de finos y minimizar todos los costos, más las restricciones geotécnicas, los espacios, las capacidades. Bueno, y ese plan de producción, ¿cierto? Que lo que busca es eso, obviamente debemos acompañarlo, nosotros aquí también lo acompañamos y estamos en un proceso de poder hablar de unas planeaciones no tan lineales, sino de unas planeaciones estocásticas. Es decir, incluyamos dentro de los procesos esos temas, esas incertidumbres, tanto de esas incertidumbres geológicas que están, pero también todas las incertidumbres operativas que tenemos.
y que nos permitan ver esa planeación no de la manera lineal, sino que existen otras maneras de hacer planeación que nos van a dar como un gran plan, como el mejor plan, y que existen otras maneras de hacerla. Yo sé que se ha evolucionado mucho, se ha aplicado mucho en la minería metálica, en la minería de carbón no se ha aplicado mucho, porque de pronto se piensa que los carbones sedimentarios son totalmente concordantes, entonces allí, ¿qué incertidumbre puede haber? Resulta que sí hay incertidumbres, porque el carbón en su trazabilidad genera muchos inconvenientes. Entonces ese plan de producción, que está conformado como con esos PIT anidados, esa planificación, esos planes de restricción y ese agendamiento, nos van a permitir a nosotros generar un plan adecuado. Yo les quiero mostrar como, un plan de producción, como para adelantarme, que ya se me pasó mucho el tiempo. Por ejemplo, miren, ahí están las secciones transversales de una mina. Estos son todos los mantos. Si ustedes ven el comportamiento, es la misma mina, en sectores diferentes, solo que reciben nombres diferentes, pero es la misma mina. Aquí están totalmente verticales, ustedes aquí los ven horizontales, aquí lo que tenemos es un anticlinal, y miren este comportamiento. Entonces, es la misma mina, los carbones se están comportando diferentes, y en su trazabilidad también se comportan de maneras diferentes. Y eso nos genera la incertidumbre. ¿Cuál es la secuencia ideal para cada uno de ellos que me pueda generar la mayor maximización? Esto es, por ejemplo, de mina Cerrejón. ¿Cómo entregamos un plan? Aquí está. Dividido en paneles, tenemos los mantos, están los interburden. Interburden es donde está cada manto, y eso nos permite a nosotros generar un agendamiento por paneles, de cuánto cuánto carbón voy a sacar y cuánto movimiento de estéril me representa a mí eso, ¿sí? En un tiempo determinado, ¿cierto? Y yo puedo sacar mi relación, o sea, cuánto podría ser, panel a panel, cuánto movimiento yo voy a tener. ¿Eso qué me permite? Eso me permite entonces también definir ese volumen a una distancia, porque yo voy a tener que botar ese estéril para poder sacar ese mineral a una distancia. ¿Y cuánto va a ser esa distancia ponderada? Porque eso me va a generar a mí un costo. ¿En qué? En combustibles, en llantas. Entonces la idea, bueno, aquí unos 7, pero la idea es que yo mantenga, porque la idea no es que yo al principio tenga aquí distancias cortas y al final de la explotación lo que tenga son unas distancias totalmente largas, que lo que va a hacer es una cantidad de combustible. Entonces, para finalizar, esto era lo que les quería decir, que pues nosotros estamos tratando, yo sé que existen muchos tipos de planeación, tenemos muchos planes, no hay un plan único. La idea es que conjuguemos todos esos planes para que podamos tener un gran plan a través de los diferentes procesos, diferentes metodologías, que podamos unificar esos planes para poder tener ese gran plan, y al final ese gran plan va a ser pues lo que yo voy a poder mostrar. Con esto termino. Muchísimas gracias. Voy a por acá dejar de compartir. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, muchísimas gracias, profesora Sandra, por la excelente conferencia, casi 2 horas. No sé si los participantes tengan preguntas para la profesora. Le pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono. Bueno, aquí veo que me preguntan que cuáles son los software más utilizados en el carbón. Nosotros acá hay las empresas, hay mucha variación. Estamos utilizando actualmente en algunas empresas Vulcan, se utiliza mucho Minex, para poder hacer, como les digo, nosotros no hacemos modelos de bloques. Realmente nosotros no hacemos modelos de bloques porque para nosotros nuestro bloque es el carbón. Pero se está innovando en el tema de Vulcan, tenemos Minex, se utiliza mucho Surpack para poder cuantificar como esa estructura y ese manto, ¿no?, que tenemos allí. El carbón tiene una característica, y es que el carbón es un bloque, tú lo ves o sea, se ve aparentemente constante, pero dentro de él tiene muchas variaciones. No sé si hay otra pregunta. Bueno, aquí voy a leerlas aquí. Los software.
Ok. Hasta ahora tengo solo esa pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a los participantes y los esperamos en la próxima conferencia. Les estaremos informando el link de la próxima conferencia que va a estar orientada en esta ocasión por la Universidad Viña del Mar. Muchas gracias, Guillermo, a los participantes, a los estudiantes de Viña del Mar, a los estudiantes de la sede de Bogotá y sede de Valledupar. Bien, el ingeniero Guillermo manifiesta que está sin audio. Perfecto, ingeniero, no hay problema. Seguimos coordinando la próxima conferencia. Muchas gracias nuevamente por esa asistencia y por estar atento a la charla que ha dictado nuestra docente Sandra Molina Arena. Profesora, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes Excelente por el exposición. espacio. Muchas gracias a todos. Bien, aquí hay una pregunta de Pedro Elías Ok. Marín Vega. Dice que cuando nos hablaba de dilución, hay un término, ¿a qué se refiere a peso descarte? Ok, el peso de descarte va en función de, yo tengo el manto, tengo el ancho de la explotación, entonces el peso de descarte va a ser en función de qué voy a extraer y qué va a ser mi explotación como tal, o sea, cuál va a ser el ancho de explotación que yo voy a tener. En el caso de nosotros en la minería a cielo abierto, generalmente nosotros tenemos como ancho para explotar de ese manto todo el manto. Yo debo tratar de recuperar todo el manto, a menos que dentro del manto tenga alguna intercalación que yo la quiera separar. Entonces el ancho del descarte va en función como del ancho total de la explotación. Para Pedro Elías. Bien, esta es la última pregunta hasta este momento. Más preguntas. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Hola, muy Inge. Hasta amable. luego a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos, saludos a todos.